cómo comprender una coyuntura, cómo pasar de la comprensión al entendimiento de la coyuntura, cómo interpretar una coyuntura. La coyuntura es singular, a pesar de que pertenezca a un periodo y por lo tanto a una serie de coyunturas que pueden manifestar su continuidad, pero también sus diferencias. Y en el sentido de que una coyuntura es singular, es importante entender su composición. Pero no se llega a la composición de la coyuntura sin antes describir los hechos que se dan en la coyuntura. Entonces se puede pasar de la descripción de los hechos a una configuración de la composición de la coyuntura y sus dinámicas, su manera de integrarse o de desintegrarse si hablamos de crisis. En este sentido podemos pasar a la descripción de la coyuntura en crisis múltiple, que es lo que hemos llamado a esta coyuntura. En resumidas cuentas, la coyuntura se puede describir a partir de los hechos que configuran las diseminaciones en distintos planos de intensidad. Una convocatoria a elecciones sin cumplir con los requisitos indispensables para que se den lugar unas elecciones idóneas. Un padrón electoral observado y adulterado en un contexto de ausencia de censos demográficos, tanto en el 2012 como en el 2023. Por otra parte, añadiendo a esto, tribunales comprometidos, lejos de cumplir con su papel constitucional. Asimismo, improvisaciones partidarias, candidaturas provisionales, programas políticos insustanciales, dada la envergadura de la crisis múltiple. Por otra parte, el alcance destructivo de la crisis múltiple ha ocasionado prácticamente la desaparición del diésel y de la gasolina, que apenas se consiguen importar de manera intermitente y a goteo, por así decirlo. Hablando de bienes de consumo, la escasez de carne, o en su caso, la subida de su precio, de forma precipitada. Incluso la escasez de alimentos, así como del aceite. Todo esto ha provocado la protesta airada de la gente. De la misma manera, por la escasez del diésel y la gasolina, se han dado lugar no solamente protestas, sino bloqueos y marchas de los transportistas. Así también, por el problema de la subida de precios de los insumos, los gremialistas están movilizados. También, obviamente, las amas de casa. Sumándose a todo esto, se dan las movilizaciones evistas que exigen la habilitación de su candidato, el caudillo caído en desgracia, Evo Morales Ayma. Este panorama se vuelve dramático cuando ha sido anticipado por la escasez de dólares y la subida de su precio en el mercado paralelo.
lo que equivale a una devaluación efectiva del peso boliviano. En este contexto se han dado lugar las denuncias y reportajes sobre la corrupción gubernamental. Al respecto de esta descripción, podemos lanzar algunas hipótesis descriptivas. En cada plano de intensidad, plano integrante de la realidad efectiva, que es sinónimo de complejidad, aparece el fenómeno de la diseminación. Hay una diseminación económica que podemos nombrarla como desestructuración de la economía. Hay una diseminación social que es patente, sobre todo por el empobrecimiento de las clases, clase media y clases bajas. La diseminación política es portentosa. Se manifiesta en la fragmentación y escisión del partido oficialista. Por otra parte, se nota en las improvisaciones partidarias. No solamente se da lugar la banalización de la política, sino también la desarticulación del campo político mismo. Esta diseminación política tiene como substrato a la diseminación social, que es notoria, sobre todo por la fragmentación social y una pauperización de la sociedad. Hay una diseminación cultural. No solamente es notoria esta diseminación cultural por el vaciamiento cultural, la trivialización cultural, sino es notoria la desarticulación cultural, que se puede observar en el uso oportunista y pragmático de los símbolos culturales, incluso particularmente el uso vacuo de los símbolos culturales en el terreno incierto de la política en crisis. Ahora vienen las hipótesis interpretativas. Se trata de una coyuntura que puede interpretarse como convergencia histórica de la crisis de larga duración de la República, incluyendo al llamado Estado plurinacional, que sigue siendo República. Una coyuntura insólita, la desaparición de todo, la diseminación absoluta, una clausura intempestiva, un cierre de la historia abrupto, régimen para una república. Se puede calificar a la primera hipótesis como de convergencia y a la segunda hipótesis se puede calificarla como de diseminación. Entre ambas hipótesis se da un intervalo de posibilidades. En el medio, por así decirlo, entre la convergencia y la diseminación, se encuentra lo inconcluso, lo inacabado, lo incierto que se repite a pesar de todo, en una espera sin desenlaces. Entonces tenemos tres hipótesis. La tercera hipótesis es la relativa a la inercia, sin desenlace, sin resultante de fuerzas. Se trata de una correlación de fuerzas
que no logra resolverse. Una indeterminación que se parece a la enfermedad, a una agonía lenta, que corresponde en su diseminación expresiva a la mediocridad proliferante. Si esta tercera hipótesis se corrobora, estamos condenados a la insostenibilidad permanente, a la indefinición constante, a un equilibrio desequilibrado que camina al filo de la navaja. Pregunta: ¿se puede llamar a esto democracia? Incluso en el sentido de la democracia institucional, que obviamente ha manifestado en su historia la intermitente crisis política, empero contenida en los márgenes institucionales del Estado. En cambio, ahora hay un desborde de la crisis que arranca los tablones de la construcción, el armazón de la edificación estatal y del mapa institucional, incluso no solamente de la República, sino también de la sociedad misma. Esto no es democracia. Incluso en el sentido de la ilusión democrática institucionalizada, esta es la agonía del Estado, de la República, de la sociedad, o agonía del país mismo. Llama la atención que en estas condiciones catastróficas se siga manteniendo cierta rutina, buscando mantener la apariencia de institucionalidad cuando ésta está no solamente quebrada, sino derrumbada y destrozada. Hay pues como un adormecimiento en los partidarios de repetir el mismo drama, de repetir incluso la tragedia del ciclo largo de la República. Es como marchar al abismo a sabiendas, con la esperanza de que el abismo no está, que hay solución a la vuelta de la esquina. Se trata de una especie de ilusión difusa de los que agonizan de una enfermedad terminal. Frente a esta muerte anunciada, es indispensable otra crónica, otra narrativa, que no sea la crónica de la muerte anunciada, ni la narrativa del suicidio colectivo. Pero esto solo puede ocurrir si se vence a la muerte derivada de la enfermedad terminal con un milagro, por así decirlo, o si se nace como el ave fénix de las cenizas. Para que se dé el ave fénix se requiere de una metamorfosis trascendental. Esto equivale a encontrar las condiciones de posibilidad de la metamorfosis en nosotros mismos, en los substratos geológicos más olvidados. Esto equivale a salir del olvido, revelar lo oculto, recuperar el ser que es potencia, entonces devenir en alteridad. Otra pregunta: ¿seremos capaces de hacer esto? De poder hacerlo depende el porvenir. En realidad estamos obligados a hacerlo. No hay peor derrota que no haber intentado. Para intentarlo, para encontrar con la capacidad de intentar, es menester realizar una autocrítica colectiva, porque también el pueblo es responsable de todo lo que ha ocurrido
no solamente en el periodo de las 2 últimas décadas, sino en el periodo más largo de las 4 décadas, siendo las 2 décadas anteriores neoliberales y las 2 décadas posteriores neopopulistas. El pueblo es responsable de no haber recuperado la democracia en 1982 plenamente, con plena incumbencia y participación social, evitando que el gremio de la clase política se haga cargo del destino del pueblo. Los partidos políticos ya son anacronismos de una antigua modernidad, del antiguo campo político que ya se ha desvanecido. Y si ampliamos el panorama, si nos ubicamos en el ciclo largo de la República, también el pueblo es responsable de los fracasos, de las derrotas, del cercenamiento territorial del país. Haber seguido, aunque sea en parte, a los caudillos bárbaros, a histriónicos personajes que se creían con derecho a gobernar desde la cuna, a oligarquías liberales que de liberales tenían muy poco, pues su liberalismo estaba restringido a la imitación y a la repetición esquemática de dogmas mal aprendidos. El pueblo es culpable por haber permitido el cambio de territorios por ferrocarriles. El pueblo también es culpable por no haber concluido la revolución, por no haberla llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias y haber dejado que la inquietud populista se haga cargo, a pesar de que fue obligada a la nacionalización de las minas y a la reforma agraria. Más tarde se repite la misma historia, solo que como comedia. La movilización prolongada del 2000 al 2005 no es extendida ni radicalizada, sino es entregada a impostores que han terminado asesinando el proceso de cambio. Ahora mismo, el pueblo es responsable por no encontrar salidas en la crisis múltiple, en los espesores de la coyuntura, que no es electoral, pues va más allá. Es la convergencia catastrófica de la historia larga de frustraciones y derrotas. Se trata también de la diseminación de todo lo que se ha creído, de las ideologías, tanto liberales como socialistas, tanto neoliberales como neopopulistas. Es más, mucho más radical, pues ya se trata de la diseminación institucional del Estado. Lo peor, la diseminación de los imaginarios colectivos que se han quedado sin imaginación, siguiendo como rebaño a salvadores de la patria, porque así se consideran unos anacrónicos personajes que repiten de manera descolorida los antiguos argumentos conculcados, o en su caso, siguen a caudillos disfrazados de poca monta, que buscan continuar con la herencia de las perversiones de la forma de gubernamentalidad clientelar. El pueblo está solo, más solo que nunca, perdido en su laberinto, sin encontrarse, sin encontrar salidas. Está obligado a destrozar el laberinto para salir del mismo. Está obligado a limpiar las ruinas de lo habido, de lo derrumbado, para comenzar de nuevo. Desandar el camino para comenzar de nuevo, recuperando la memoria, recuperando el ser, que es lo mismo que recuperar la potencia social.